Todos conocemos las colonias del Imperio Alemán, Namibia, Camerún, Tanzania, etc. Pero en realidad había colonias incluso antes de la unificación de los estados alemanes. El elector de Brandeburgo-Prusia empezó a conquistar tierras en África y el Caribe ya en el año 1600. Contagiado por la sed de descubrimientos de las demás potencias coloniales, armó una armada y entró en la partida de póker por tierras lejanas a su patria. Por ello, en este vídeo echamos un vistazo a las primeras colonias alemanas, a menudo olvidadas. ¿Cómo se conquistaron, cómo se utilizaron y cómo se derrumbó de nuevo el imperio colonial? En el vídeo de hoy respondo a todas estas preguntas. Los primeros europeos que establecieron bases en África fueron los portugueses. Establecieron una eficaz red de fuertes y estaciones de aprovisionamiento para sus barcos de camino a Asia. Sin embargo, las demás potencias europeas no querían, naturalmente, dejar a los portugueses el monopolio exclusivo del lucrativo comercio asiático. Así que holandeses, británicos, suecos y daneses siguieron su ejemplo, estableciendo bases comerciales en la costa de África. Cuando las mismas naciones conquistaron también colonias en América, el muy lucrativo comercio triangular empezó a establecerse poco a poco. Y el elector de Brandeburgo-Prusia estaba deseoso de participar en este comercio. Un breve recordatorio: desde el año 1618, los Hohenzollern gobernaban Brandeburgo y Prusia en una unión personal, y desde el año 1701 esta se convirtió en el Reino de Prusia, que más tarde uniría a los estados alemanes. Brandeburgo-Prusia era una potencia terrestre clásica, lo que suponía un problema, pues se necesitaba una flota para conquistar colonias. Por ello, el entonces príncipe elector Federico Guillermo empezó a fletar fragatas a los holandeses y financió la construcción de sus propios barcos. Creció una pequeña armada, pero logró algunos éxitos notables. Se desplegó por primera vez en una guerra con Suecia, en la que se llevaron a cabo con éxito asedios contra Stettin, Stralsund y Rügen. Inspirado por este éxito, el elector empezó a alcanzar metas más lejanas. Se iniciaron expediciones a África Occidental, durante las cuales se concluyeron tratados de protección con los gobernantes locales. En el año 1682 se fundó la primera colonia oficial, Groß-Friedrichsburg, en lo que hoy es Ghana. Se construyó una fortaleza y se establecieron casas de comercio. También se establecieron colonias en otras partes de África. Desde el año 1685, por ejemplo, en Arguin, una isla frente a la actual Mauritania, y desde el año 1700 también en Guide, en el actual Benín. Sin embargo, lo que aún faltaba para realizar el comercio triangular deseado por el elector era una colonia en el Caribe. Por ello se concluyó un tratado con Dinamarca, más concretamente con la Compañía Danesa de las Indias Occidentales Guineana. Esta arrendó a Brandeburgo-Prusia una parte de la isla caribeña de Santo Tomás, en la que el elector podía comerciar libremente con esclavos. Santo Tomás era una de las islas de las Antillas, hoy forma parte de las Islas Vírgenes Americanas. Unos años más tarde, también se anexionó la isla del Cangrejo, que hoy forma parte de Puerto Rico. Federico Guillermo estaba por tanto muy orgulloso, pues había realizado todos sus planes y ahora tenía un imperio colonial en 3 continentes. Se inició un animado comercio en las colonias, con productos como el caucho, el marfil, el oro y la sal. Sin embargo, el brutal comercio de esclavos seguía siendo el más lucrativo. Se calcula que entre 10.000 y 30.000 africanos fueron deportados a América como esclavos desde las colonias de Brandeburgo-Prusia. A pesar de la breve prosperidad financiera de las colonias, en las décadas siguientes se produjo un declive relativamente rápido. La razón principal fue que los sucesores de Federico Guillermo no compartieron su pasión por las colonias y la marina y volvieron a centrarse más en Europa y en la construcción de un fuerte ejército terrestre. Sobre todo tras la fundación del Reino de Prusia en el año 1701, las colonias lejos de casa fueron quedando cada vez más olvidadas y se disolvieron o vendieron. Por ejemplo, los arrendamientos en el Caribe no se renovaron y las posesiones africanas se vendieron a la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales. Y durante los siglos siguientes, Prusia no volvió a intentar conquistar colonias. La principal razón aducida para ello fue que poseerlas haría a Prusia demasiado dependiente de las poderosas potencias marítimas.